los asambleístas y las asambleístas presentes. En primer lugar, debo confesarles que tengo un dilema con las cosas que hace el gobierno. Por un lado, como miembro de la Revolución Ciudadana, me quedo contento porque cada vez que el gobierno hace algo, la gente dice con Correa estábamos mejor. Pero como ciudadano, claro que me preocupa. Y me preocupa mucho porque si las personas con desconocimiento de alguna u otra manera inquietan, las que tienen desconocimiento e iniciativa, es así que son realmente peligrosas. Y en esta iniciativa hay iniciativa, desconocimiento y peligrosidad. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo aquí bien podría titularse el regreso del centralismo, o bien podría titularse que este gobierno lo está patentando, que es mucho más fácil, muchísimo más fácil destruir que construir. El debate es importante. Gracias, señor Bustamante, asambleísta Bustamante, por ponerlo. Pero por favor no matice su preocupación. Sea más enfático en su preocupación. Yo incorporaría la idea de rechazar incluso lo que están pretendiendo hacer y que vengan al Pleno a explicar y que tengamos un debate. Como este es un tema importante y a mí no me gusta hablar de memoria, revisé alguna información para conocimiento de los asambleístas, pero sobre todo la ciudadanía. Aquí ustedes tienen una forma comparativa de cómo creció el aparato del Estado entre el año 76, 95, 99 y 2007. Que antes había ministerios, menos, mentira, 25 ministerios en el año 2007 cuando llegamos al gobierno. Pero ¿saben qué es lo que pasaba? Que lo que la Revolución Ciudadana corrigió es lo que los organismos como el Banco Mundial, como el BID, como el Fondo Monetario decían que hay que hacer, que hoy lo vuelven a hacer. Las famosas unidades ejecutoras. Había menos institucionalidad, falso. Fíjense en cómo habían crecido la institucionalidad en instituciones adscritas, llegaron a 23, en consejos llegaron a 33 y las entidades autónomas llegaron a 53. ¿Quieren ver esto gráficamente? Este es el organigrama de cómo era el Estado, la función ejecutiva en el año 76. Mucho más estructurado. Usted tenía un presidente y tenía unos ministros. No tenía, como van a ver más adelante, la gran cantidad de entidades adscritas o autónomas. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó ya en el año 95? Asambleísta Callejas, esa es la foto. No había menos Estado. Esa es la foto del año 95. Lo que pasaba es que no les llamaban ministerios, les llamaban unidad ejecutora para la modernización hospitalaria del Banco Mundial, para la modernización de la educación del otro lado, y lo que se hizo en un momento determinado es recuperar rectoría. Veamos qué pasó en el año 2007. Todas esas son entidades que duplicaban la rectoría respecto a los ministerios que están acá, y todas estas son autónomas. Lo que se hace en un momento determinado es más bien darle racionalidad a eso. ¿Con qué? Con algo que hoy quieren atacar, con desconocimiento que ya se hizo. Entreguémosles competencias y funciones claras a las entidades. ¿Quién planifica? ¿Quién coordina? ¿Quién regula? ¿Quién tiene rectoría? ¿Quién hace ejecución? ¿Y cómo se prestan los servicios? Si quieren que los servicios se presten de manera territorializada, por dos vías: descentralización y desconcentración. Sobre descentralización es posible que no se haya hecho todo lo que se debería hacer, pero sobre desconcentración se hizo mucho. Querer tumbar la vía de la desconcentración debería ser rechazado por todos, sobre todo por los que no son quiteños, porque esta es una afrenta a todos los cantones del país que no son Quito y a todas las provincias que no son Pichincha. Así, en cambio, se terminó la función ejecutiva con el presidente Correa, más estructurada, se sabía quién planificaba, había una instancia de coordinación. ¿No tienen ustedes la sensación de que hoy el sector social no coordina? No coordina. ¿No tienen la idea de que el sector estratégicos no coordina? No coordina. Perdieron secretarías o ministerios de coordinación, que su tarea no era ejecutar, su tarea era coordinar. Y hoy lo que este gobierno menos tiene es coordinación. Pero como esta no es la parte central en discusión, esta sí espero que les preocupe. Así se estructuraban de manera nacional los ministerios. La pregunta es, asambleístas, ¿cómo se estructuraban de manera local? Les voy a poner solamente 4 ejemplos. ¿Ejemplos de qué? De este principio, de esta máxima. En el año 2007, entiéndase bien, ningún ministerio, no estoy exagerando, coincidía en su estructura territorial uno con otro. Por lo tanto, jamás iban a topar con política pública en el territorio. Este es el ejemplo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Qué tenía? El anterior, por favor, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tenía 4 instancias territoriales. El litoral lo dividía en 2, la sierra dejaba solo uno y la Amazonía otro. Pasemos al siguiente. El Ministerio de Educación. Ya la foto es distinta. El litoral se divide en 2, la sierra se divide en 2 y la Amazonía de otra forma. Pensemos otro. Esto es Obras Públicas y Transporte. Ya no tenía de manera regional. Tenía subsecretarías en Azuay, en Guayas, en Manabí y Pastaza. O veamos lo que pasaba con el Ministerio de Salud. Todo atendido centralmente, menos estos cantones, menos de estas provincias del litoral.
¿Ustedes no creen que eso ameritaba una intervención para racionalizar esa forma, digamos, dispersa, desordenada de operar en el territorio? Por supuesto. Y para eso se hicieron, ¿no es cierto?, regiones de planificación para que de alguna u otra manera los ministerios tengan una sola estructura territorial con la que puedan hacer su planificación. Ojo, planificación, no gestión de servicios. Porque aquí hay dos conceptos, y esta es una buena discusión en términos de concepto. Si yo quiero atacar el centralismo, no cabe que solo ataque vía descentralización. Porque, por ejemplo, es mi opinión personal, alguien puede tener otra opinión, pero yo creo que la materia de salud o la materia de educación no deben ser descentralizadas. ¿Por qué? Porque la tarea del Estado es ineludible. ¿O no nos pasaba antes que cuando teníamos un proyecto del Banco Mundial para los niños de la comunidad A estaba mejor atendida que el proyecto educativo que tenían los niños de la comunidad B de un Ministerio de Educación absolutamente empobrecido? Por supuesto, y ahí hay un principio de equidad. ¿Quién estaba teniendo mejores oportunidades de desarrollo? ¿Los de la una comunidad o los de la otra? Por eso, temas como salud, temas como la seguridad, temas como la educación, desde mi punto de vista, deberían ser altamente desconcentradas. Eso sí, que el ministerio llegue a los territorios. Pero ¿cómo entonces llegar a los territorios? Es fácil hablar de memoria, asambleístas, pero en este país, en los años 80, en los años 70, hubo la feria de la cantonización. Parroquias que no tenían la facultad legal o el requisito legal de población para ser cantones, eran convertidos de manera fácil y clientelar en cantones. Y por eso encontrarán ustedes que de los 221 cantones, de esta es información al año 2008, de los 221 cantones que existen hoy en el país, al menos 170 incumplen el requisito legal de tener al menos 50.000 habitantes. Es decir, la Feria de la Alegría en la cantonización del país generó unidades territoriales absolutamente ineficientes para prestar servicios. Pero como eso es una vía de descentralización y los municipios son gobiernos autónomos, ¿no es cierto?, entonces ahí no hay que tocar. Ahí hay que dejar que la Constitución y que el COTAD hagan lo suyo. Pero en cambio en la función ejecutiva sí que se podría generar una mejor estructura territorial para atender. Por eso la asambleísta que me antecedía, Del Oro, tiene razón. Yo no soy tan enfático en su planteamiento, pero tiene razón, porque si lo que ella está planteando es mayor desconcentración incluso en su zona, lo que le están diciendo asambleísta es que hoy volvemos, ¿no es cierto?, a la concentración en Quito. Entonces, si su preocupación era cuánto estaba en Loja, ahora su preocupación va a ser cuánto está en Quito. Y entonces, evidentemente que estamos haciendo un retroceso. Asambleístas de Santo Domingo, que es una provincia nueva, tenían exactamente la misma preocupación. Esta es la forma, entonces, en la que se generaban. ¿Qué pasa cuando yo tengo asambleístas en la vía de la desconcentración, ojo, no de la descentralización? ¿Qué pasa cuando yo tengo 5 cantones chiquitos de a 10.000? ¿No es mejor que yo pueda generar ahí una estructura con la cual les atienden todos los servicios que son desconcentrados, no descentralizados? Salud, educación, centros como la UPS, las unidades de policía comunitarias, los centros infantiles del buen vivir, los centros de cuidado de los ancianos. Acabamos de presentar con la asambleísta Solís una iniciativa legal que más bien lo que plantea es que haya más fortalecimiento de un sistema de cuidado en los ámbitos territoriales. Pero aquí no nos están diciendo eso, asambleístas. Por eso es que tenemos una preocupación fundamental, porque esto claramente es más fácil destruir que construir. Ahí están los datos, provienen de CENRES, provienen de las estructuras ministeriales. No me estoy inventando para este debate, simplemente un tema para que ustedes conozcan. El gobierno del Ecuador, en Secretaría de Planificación, que hoy la han señalado, pero que debo recordarles que ya no existe, hasta donde yo me acuerdo, este gobierno eliminó la Secretaría de Planificación y la Secretaría de la Administración Pública. En cambio, lo que tuvimos desde en su momento, la ONU premió la transparencia de la gestión por reformas en el sistema de información, además territorializado. Tiene un minuto, señor asambleísta. Y termino con esto, presidente. O como la OEA cuando galardonó a la Secretaría de Planificación por generar, ¿qué?, una estructura territorializada. Lo que están haciendo es algo que suena a querer desmontar un aparato burocrático grande, pero que en realidad, ¿no es cierto? Además, primero, si ya leyeron, me solidarizo con ustedes, y si no, tienen que, digamos, desencriptar lo que dice ese acuerdo ministerial. Bien le decía la asambleísta Solís, no es claro lo que se quiere, tienen que desencriptar, y cuando desencripten se van a encontrar con dos conclusiones: votar a gente a la calle en las provincias y volver al centralismo. Si eso no es materia de preocupación, asambleístas, ¿qué es? Ojalá con esto pase lo mismo que con la venta del avión presidencial, ojalá que quede en nada. Gracias, presidente. A usted, su asambleísta, tiene la